Hay una fuente de agua viva que siempre abierta está para ti. Es la fuente de agua. Muy buenas tardes, hermanos, en el nombre del Señor. Estamos llevando una serie de estudios en el cual se llama Las iglesias que los hombres edificaron, conocidos también como sectas religiosas. Anteriormente estábamos viendo una línea del tiempo y me gusta mencionar esto para que nosotros tengamos en nuestra mente cómo fue que las sectas se fueron desarrollando. En el año 33 se funda la Iglesia de Cristo. Anteriormente, meses atrás, estábamos estudiando el libro de los Hechos, en el cual veíamos este acontecimiento. Haciendo un resumen de todo lo que ya hemos visto anteriormente. El Espíritu Santo dijo que iba a venir una gran apostasía, en el cual algunos de la fe se iban a desviar, y a través de esa apostasía que nace la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esa corriente católica comienza aproximadamente en el año 321 con Constantino. Hasta el año 611 se queda oficialmente la Iglesia Católica con Bonifacio III. Después de la apostasía nace la Iglesia Católica. Después, entre la misma Iglesia Católica hay una discusión y se divide la Iglesia Católica y nace la Iglesia Ortodoxa Griega en el año 1054. Después de que la Iglesia Católica se divide y nace la Iglesia Ortodoxa Griega, hay una pequeña reforma, pero esta no es la reforma luterana, la reforma protestante que nosotros conocemos, sino que esta pequeña reforma comienza con John Hus, John Wycliffe, los anabautistas y otros personajes que vimos anteriormente. Y ya después de este suceso en el año 1170, 1120, ya después en el año 1517 nace la Reforma Protestante, conocido también como la Reforma Luterana. Lo que estuvimos viendo hace 15 días, cuando aquel sacerdote, monje católico Martín Lutero, pega sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg, allá en Inglaterra, en el cual va atacando al Papa Damaso, que estaba en ese tiempo, y vemos que qué fue lo que aconteció en ese entonces, la venta de indulgencias. Ese fue el motivo que hizo que estallara la Reforma Protestante. Pero igual veíamos anteriormente que ese suceso no solo fue un suceso religioso, sino también fue un suceso político, un suceso socioeconómico y un suceso sociocultural. Después de esta Reforma Protestante, vemos cómo esta reforma trajo movimientos religiosos, en el cual pues nace la Iglesia Luterana. Aquí estamos viendo la línea del tiempo. La Iglesia de Cristo se funda en el año 33, como les había mencionado. Su fundador es Jesucristo, lugar de fundación Jerusalén, año 33. Después de eso nace la apostasía y nace la Iglesia Católica, en lugar Roma. Constantino es aquel personaje que cristianiza muchas doctrinas paganas, y ya después el fundador oficial es Bonifacio III. Después les mencionaba la pequeña reforma con los albingenses del sur de Francia, John Wycliffe, John Hus, los waldesianos de Francia, los valdenses, la iglesia valdense. Después nace la Reforma Protestante con Martín Lutero, y después la Reforma Protestante trajo como suceso una iglesia, la cual es la Iglesia Luterana, y se funda en Alemania en el año 1517. Este tema lo estuvimos viendo hace 15 días. Después de que nace la Iglesia Luterana, que su fundador es Martín Lutero, nace la Iglesia Anglicana. Este fundador es Enrique VIII, en el cual pues esta semana lo estuvieron viendo con nuestro hermano Héctor, pero esta denominación se funda en Inglaterra en el año 1534. Este personaje fue él se quería volver a casar, en el cual tuvo una discusión con el Papa y funda su propia iglesia. Bueno, hoy vamos a ver una iglesia muy conocida por muchos de nosotros. Esta es la iglesia presbiteriana.
Vemos que en muchas partes de aquí de Mérida, de aquí de Yucatán, de la República y en los Estados Unidos existe esta iglesia, la iglesia presbiteriana. Su fundador es John Knox, pero la iglesia presbiteriana, sus doctrinas son basadas en Juan Calvino. En unos momentos más vamos a ver quiénes son estos dos personajes. El lugar en el cual se funda la iglesia presbiteriana es en Escocia, en el año 1560. Esta es una de las iglesias más antiguas de la iglesia presbiteriana allá en Escocia. Es una catedral en el cual ahí daban sus estudios la primera iglesia presbiteriana. Bueno, para ver quién fue el fundador, este es el fundador de la iglesia presbiteriana. Es conocido como John Knox. ¿Quién fue este señor? John Knox nace en el año 1514 y muere el 24 de noviembre de 1572. Este fue un sacerdote escocés, líder de la Reforma Protestante, pero en Escocia. Él también es considerado como el fundador del presbiterianismo, es decir, de la iglesia presbiteriana. Los reformadores suizos, especialmente Juan Calvino, tuvieron mucha influencia en John Knox. Al hablar de la iglesia presbiteriana, siempre vamos a tener que hablar de Juan Calvino. ¿Por qué? Porque John Knox fue discípulo de Juan Calvino. Juan Calvino llega a Escocia, en el cual empieza él a hacer la reforma en Escocia, en el cual este señor John Knox se vuelve su discípulo. Juan Calvino, este personaje, escribe varios libros, entre ellos escribe un libro que se llama La Institución Cristiana, en el cual él añade doctrinas acerca de la predestinación, acerca del bautismo de bebés y entre otras doctrinas que vamos a ver más adelante. Entonces, al hablar de la iglesia presbiteriana, el fundador oficial es John Knox, pero también hablamos de Juan Calvino, ya que sus doctrinas se basan en las enseñanzas de Juan Calvino. Pero bueno, ¿quién es Juan Calvino? Aquí vemos la foto de este personaje. Juan Calvino nace el 10 de julio de 1509 y muere el 27 de mayo de 1564. Su padre de Calvino era abogado, por lo tanto su padre le dijo que estudie lo mismo. Él se recibe en doctorado de abogado, Juan Calvino. Él se casa con una persona que era viuda, su nombre es Idele de Burs, en el cual ella estaba casada con un anabautista, y vemos su biografía del señor. Escribe él varios libros. Es una pequeña biografía de Juan Calvino. Ahora entrando en la iglesia presbiteriana, ya hemos visto que el fundador es John Knox y Juan Calvino es aquel que de sus enseñanzas de Juan Calvino, John Knox la toma y funda la iglesia presbiteriana. Muy bien, la iglesia presbiteriana se funda en el año 1560. Y vamos a leer un poco, dice: el origen del presbiterianismo se remonta al principio de la Reforma Protestante en el siglo XVI, más precisamente en Suiza y en Escocia, liderados por personas como Juan Calvino, John Knox, Ulrico Zwinglio, entre otros personajes que menciona la historia. Esta denominación se deriva de una palabra griega, iglesia presbiteriana. La palabra presbiteriana viene de una palabra griega que significa presbítero. La palabra presbítero significa ancianos, un grupo de ancianos. Entonces la iglesia presbiteriana en sí significa iglesia de grupo de ancianos. La iglesia es administrada a través, como les decía, de presbíteros, que son ancianos, pastores, obispos, elegidos democráticamente por las comunidades cristianas locales. La iglesia presbiteriana se organiza de dos maneras. Ellos tienen ancianos gobernantes y ancianos menores. Los ancianos gobernantes son aquellos que toman órdenes en la iglesia presbiteriana, en el concilio.
Y los presbíteros menores son los pastores que están en la iglesia, en el púlpito, y cuidan el rebaño. Repito, la iglesia presbiteriana se organiza de dos formas. Los presbíteros gobernantes, que son los presbíteros mayores, que son aquellos ancianos que están en un concilio y toman órdenes, son ellos que participan. Y los ancianos menores son los pastores, aquellos que están a cargo de una iglesia local. Así es como se organiza la iglesia presbiteriana. Este es uno de los símbolos de esta iglesia. Entradas de sus iglesias locales tienen este símbolo que representa la iglesia presbiteriana. Las iglesias presbiterianas, ellos dicen que utilizan mucho la Biblia, que sus doctrinas están basadas en las escrituras. Y tienen a Calvino, a Juan Calvino, como uno de los comentaristas bíblicos más importantes. Es lo que les decía anteriormente, que John Knox agarró sus comentarios de Juan Calvino, de sus libros acerca de las escrituras. Juan Calvino hizo comentarios acerca del Nuevo Testamento, así como del Antiguo Testamento. Entonces, para la iglesia presbiteriana, los escritos de Juan Calvino son muy importantes. Y es lo que les mencionaba en el libro La institución de la religión cristiana, en el cual en este libro Juan Calvino escribe este libro en el cual se basa sus doctrinas de la iglesia presbiteriana. Ellos, hablando un poco acerca de sus doctrinas, ellos rechazan la veneración de las imágenes, las oraciones por los difuntos. Ellos enseñan que pues no podemos venerar a los santos y que solamente a Jesucristo. Ellos enseñan, y que tampoco se le puede orar a los muertos y se les pone un altar. Ellos dicen que no, que eso no se puede hacer. Ellos igual no creen en la intercesión de los santos, que uno puede orar por otro santo que ya está muerto para que Dios ayude a salir del purgatorio. Ellos pues no creen en eso tampoco. Así como la autoridad de la tradición eclesiástica, tampoco ellos creen en eso. La tradición eclesiástica acerca de que el papado sea instituido por Dios, ellos no creen en eso tampoco del papado. Y ellos, su tema central de la iglesia presbiteriana es que creen que Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios soberano, y ellos tienen la doctrina de la elección. Ahorita vamos a ver más adelante qué es la doctrina de la elección divina. Es decir, que Dios escoge a una persona para que sea salvo y a una persona para que sea condenado. La doctrina de la elección. Siguiendo viendo un poco acerca de lo que creen los presbiterianos, vemos también que los presbiterianos creen que la salvación es solamente por la fe, que no hay que hacer absolutamente nada. Tú crees en el Señor Jesucristo y tú serás salvo, dice Dios. No tienes que hacer absolutamente nada. Salvación por fe, por gracia. Igual más adelante vamos a estar viendo, argumentando este punto. Igual creen, tienen dos sacramentos ellos, igual que la iglesia luterana, acerca del bautismo y la Santa Cena, es decir, la Eucaristía. La palabra Eucaristía significa acción de gracias, que para la iglesia católica representa la Santa Cena. Ellos enseñan esto igual, y aquí hay que recordar algo importante, que tanto como Martín Lutero sale de la iglesia católica, Juan Calvino sale igual de la iglesia católica. Por lo tanto, ellos tenían también esas doctrinas. Y ellos dicen que los dos sacramentos más importantes es el bautismo y la Santa Cena. Sin embargo, los presbiterianos, ellos siguen festejando la Semana Santa, el Viernes Santo, el Domingo de Resurrección. Ellos aún cuando estas fechas que pasaron, ellos pues lo festejaron igual que la iglesia católica, ya que pues Juan Calvino aún tenía esas prácticas cuando escribió aquel libro y lo transmitió a sus discípulos, igual que Martín Lutero seguía practicando, como vimos anteriormente, seguía practicando aún esas doctrinas de la iglesia católica. Los presbiterianos, ellos creen que el bautismo es un sacramento instituido por Jesucristo, en el cual la persona ingresa a la iglesia. Ellos dicen que es un signo de sello del pacto, de la gracia y de su nuevo nacimiento y del perdón de los pecados. Acerca del bautismo, ellos tienen un gran parecido a la iglesia católica, pero ahorita vamos a explicar
Ellos bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya que dicen que así fue que lo instituyó Jesús en Mateo 28. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos dicen que así es que se debe bautizar. Ellos bautizan a bebés, a niños y adultos. Anteriormente, cuando estudiamos en el punto de la Iglesia Católica, cuando estuvimos, hace unos meses estuvimos estudiando la Iglesia Católica, vimos que la palabra que se utilizó en el Nuevo Testamento, ya que fue escrito en griego, vemos que la palabra para bautismo es la palabra baptisma, que significa sumergir, y la palabra rociamiento es una palabra griega que significa raino, que significa rociamiento. Sin embargo, ellos siguen practicando el bautismo de niños, de bebés y de adultos, pero de una forma de rociamiento, como lo hace la Iglesia Católica. Sin embargo, la palabra raino, que es rociamiento, no se utilizó en el Nuevo Testamento, sino se utilizó la palabra baptisma, que significa sumergir, hundir, que es el bautismo bíblico. Sin embargo, ellos acá dan una explicación de por qué bautizan a niños. Ellos dicen, para ellos existe dos iglesias, la iglesia visible y la iglesia invisible. Ellos dan una explicación de que los niños que son bautizados no es para que entren a la iglesia invisible, es decir, el cuerpo invisible, sino para que puedan entrar a la iglesia visible, que es de los miembros, para que los miembros lo puedan aceptar como parte de la iglesia presbiteriana. ¿Sí? Repito, ellos tienen dos formas de entender la iglesia visible y la iglesia invisible. Dicen que la forma en que ellos bautizan, ellos dicen que el bautismo de niños es para que ellos se puedan presentar a la iglesia visible, es decir, de los miembros, pero no es añadido a la iglesia invisible, es decir, del cuerpo de Cristo. Entonces ellos es así como ellos entienden esta parte acerca del bautismo. Siguiendo viendo sus doctrinas, ¿qué es lo que ellos creen? Ellos creen en el cielo y en el infierno, y también ellos creen, los presbiterianos creen en la Trinidad, en la deidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es decir, un solo Dios. Ellos creen en esto. Ellos creen igual en la resurrección corporal de Cristo y en la resurrección futura de los creyentes en Cristo. Todo esto es lo que ellos creen, los presbiterianos. Sin embargo, aquí viene una doctrina muy fuerte. Aquí viene una doctrina muy fuerte que pensábamos tocarlo con la iglesia bautista, porque la iglesia bautista también tiene esta doctrina. Sin embargo, la iglesia presbiteriana, el centro principal de su doctrina es la doctrina de la predestinación. Ellos hablan acerca de la doctrina de la predestinación. Es su tema central en el sistema teológico del presbiteriano. Esto habla acerca de que solamente Dios es quien determina la salvación del hombre. Y que también si Dios te predestinó a ti para que seas salvo, tú serás salvo. Si Dios no te escogió, tú serás condenado. ¿Cómo es esto? Ellos dicen que si Dios te eligió, tú estás acá, es porque Dios te eligió. Y hay las personas que no están en la iglesia, es porque Dios no los eligió, dicen ellos. Y ahí más adelante vamos a ver que dan como si fuera a entender a un Dios injusto que hace acepción de personas. Ellos dicen, Dios elige a unos para salvación y a otros para perdición. Y no importa que tú, dicen ellos, si tú te vas de la iglesia y regresas al mundo, no importa, dice, tú vas a regresar porque tú has sido predestinado por Dios. Y aunque tú te vayas, tú estás predestinado que tú vas a regresar. Y tu salvación, dicen ellos, tú no la puedes perder. La salvación, entonces no se pierde. Sin embargo, esta doctrina de la iglesia presbiteriana no la vamos a acabar hoy. Esta es una de las doctrinas que están centralizadas en esto y tiene argumentos fuertes en cuanto a la predestinación. Hablando con el hermano Héctor, le decía que esta iglesia presbiteriana nos puede llevar hasta 2-3 semanas para poder analizar bien su doctrina.
Hay una fuente de agua viva que siempre abierta está para ti. Es la fuente de amor que Jesús abrió al morir por nos en la cruz.